¿Cuál era la ventaja que tienen los judíos? Que tenían la ley. Que conocen la ley. A ellos se les fue dada la ley. Mire, hermano, usted puede decir, ¿qué ventaja tiene ser judío? Sí, tiene mucha ventaja. Nos han aventajado a nosotros en muchas maneras, porque ellos conocieron esto hace mucho tiempo. Imagínense, mientras alguien ha conocido el Evangelio este año, hay gente que nació, sus antepasados ya tienen. Si siguen haciendo errores es porque quieren, pero la palabra la tienen. Entonces, qué bueno que tienen esa ventaja. Sí, hermana Eugenia. Pero la ventaja que ellos tienen es una responsabilidad. Dios le dio la ley, pero la responsabilidad de ellos era para que hablaran del Señor, ¿verdad? Y entonces muchos lo tomaron como un privilegio. Eso es lo que vimos, ¿verdad? Que muchos la han ignorado y prácticamente lo que era para ellos una ventaja viene a ser algo que el día de mañana no tienen excusa. Porque mientras la gente que no ha conocido la palabra van a ser juzgados por la conciencia, dijimos, ¿verdad? Su conciencia. A eso Dios les habla por medio de a la gente que no conoce. Dios le habla por la naturaleza. Al que está perdido y no quiere saber, está rebelde, Dios le habla por la conciencia. Pero al judío Dios le habla por las escrituras. Entonces, de esas tres maneras Dios habla al corazón del hombre, así que no hay excusa. Porque le pudieran decir, entonces, ¿qué pasó con la gente que no supo, que no nació antes que Jesús existiera? Aún así, en la Biblia, ellos sabiendo las escrituras, se dice que venía, ¿verdad? Ya venía. Se cumplió cuando nació Jesús. Pero vemos cómo Dios cumple lo que promete. Si es que vemos eso una ventaja. También hay un lugar especial para los judíos ante los ojos de Dios. Y tiene que ver, eso lo estoy leyendo en el libro que tiene usted. Dice que la venida de Cristo a la tierra, diciéndole la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas de Abraham, diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, si usted se da cuenta, Abraham no era judío. Abraham no era judío. Abraham nació en Ur de los Caldeos, que es actualmente Irak. Entonces, el pueblo judío comenzó en Israel, con Jacob. Entonces se da cuenta que Dios ya tenía un plan para todos. El problema es de que no todos quieren apreciar, y ni aprecian, ni aprovechan el salvoconducto que Dios ha mandado a través de Cristo. Ahora, importante es, vemos aquí, los israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Y eso lo dice Romanos 9. Pero más adelante en el capítulo 9, el 11, vamos a ver un lugar especial que los judíos tienen en el plan salvífico de Dios. Pero el punto principal que Pablo hace aquí es que los israelitas bajo Moisés se les confió la ley, se les dio palabra de Dios antes que los gentiles, y fueron elegidos por Dios para ser sus testigos antes que Cristo viniera a la tierra. Se recuerda que Cristo ya preexistía. Estamos hablando, y este es un punto importante, hermano, como doctrina, que muchos le van a decir que Cristo tiene, por ejemplo, dice, lo va a escuchar usted que dice, Santa María, Madre de Dios. Nunca, nunca. Y eso es un rotundo no. Dios no tiene madre. Porque si tuviera madre, tuviera principio y tuviera fin. Quien están hablando es la persona de Jesús, que Cristo se encarnó en la persona de Jesús. Por eso se llama Jesucristo. Entonces, hermano, este es un punto doctrinal. Por favor, anótelo. Cristo preexistió. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, Dios estaba hablando con el Espíritu y estaba hablando con Cristo. Él ya estaba sentado. Jesús mismo dijo, Señor, en la gloria que yo tuve antes. ¿De qué estaba hablando? De cuando Él, antes de venir a la tierra, Él dice que vino a la tierra por usted y por mí, porque Él ya existía en gloria. Él se hizo hombre por usted y por mí.
Y ese es el gran misterio que muchos no entienden. Y cuesta, porque no es nada fácil. Hay muchas cosas que no tienen explicación, pero esto sí lo podemos entender, y por eso es que dice, antes que Cristo viniera a la tierra. Es un honor, pero también es una responsabilidad para el judío que ningún otro en la tierra tiene. Esa posición no le exime de la fe, sino que le obliga por fe, porque su esperanza, el Mesías, ya ha venido. O sea, ellos tienen condenación. Dice ese versículo hermoso que dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Pero qué pasó? Más a los que le recibieron. Eso es nosotros. Se nos ha dado la potestad, se nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, no hay ventaja para el judío o desventaja para nosotros. Por eso, hermano, muchos dicen, con el judío se creen como de segunda clase. Ante Dios no. Porque el hecho de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, somos hechos hijos de Dios. Y yo no sé si se recuerda un punto que hablamos la vez pasada, lo que significa la adopción para el pueblo judío. No es lo mismo en el pueblo judío. La adopción es muy valiosa. Es más, usted a un hijo lo puede desheredar, pero a un hijo adoptado no. Entonces imagínense, si nosotros somos adoptados, quiere decir que tenemos bastantes derechos. Eso es el contexto donde se está hablando de la adopción. Por eso es que no nos tenemos que considerar de segunda categoría. El punto B, ser judío y guardar la ley no te salva, la fe en Cristo sí. Porque la ley le mostraba a uno lo que estaba fallando. Como cuando usted le pone una infracción el policía que lo paró, ¿verdad? Le dice cuál código violó, pero eso es para que se presente a corte. No le están perdonando nada. Y el juez va a tener que decirle, hiciste esto, violaste este código, vas a tener que pagar tanto. A eso es lo que vamos. La ley solo le hace ver lo que falló, pero no lo salva. La ley en el tiempo antiguo, en el tiempo del Antiguo Testamento, lo que pasaba nada más eran ritos, y cuando una persona pecaba, tenía que sacrificar un cordero o un palomino, de acuerdo a cómo eran las posibilidades. Pero eso era nada más para cubrir el pecado. Por eso cuando Juan el Bautista mira a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que puede quitar el pecado del mundo se llama Jesús. Y es por eso que el único que pagó por nuestros pecados también es el único que puede interceder por usted y por mí. Y es donde entra el versículo que dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Usted no puede poder decirle, que me voy a pedirle a fulano, sutano. Nadie. Solo Cristo pagó en la cruz del Calvario. Él tiene el derecho, porque Él pagó un precio. Entonces, la ley no salva, pero la fe en Cristo sí. Había personas, si usted lo lee completo, dice, había algunos que decían que el judío no necesitaba a Cristo. ¿Cómo hasta la fecha? Hay muchos que miran a Cristo como un maestro, lo miran como un profeta, pero no lo miran como el Mesías o como un Salvador. Todavía, no es todo que algunos lo veían, todavía lo siguen viendo muchos así. Ante Dios todos necesitamos ser salvos por la fe en Cristo, pero Pablo señala que todos somos salvos de la misma manera. La ventaja del judío no reside en que puedan entrar al cielo al observar la ley o hacer cualquier otra cosa, que por su cuenta más bien la ventaja está en que deberían ser los primeros en recibirla y depender del Evangelio solamente para su salvación, sin depender de ninguna forma en las obras de la ley, ya que conocen el Antiguo Testamento. Ahora yo le hago una pregunta. Por ahí hay mucha gente que ya conoció el Evangelio, y de repente usted los encuentra, mi hermano, ¿cómo estás? Que yo estoy en un lugar donde tengo nueva revelación, y andan ya hablando hebreo, ya se les olvidó el español, son de Guatemala, pero andan hablando hebreo, como que si eso los hiciera más santos, lo que se llama el mesianismo. Hermano, en ningún momento va a ser mayor la ley que Jesús. Y eso lo podemos ver en Hebreos, porque ahí se ve la superioridad de Cristo con la ley. Entonces, hay gente, hermano, que después de conocer el Evangelio,
regresa a los ritos de la ley. Entonces, ¿dónde está lo que Cristo hizo? Invalidan todo lo que Jesús hizo, porque ya quieren ayudar al Señor o decir lo de la ley. Por eso era que el apóstol Pablo insistía mucho en que los judaizantes estaban corrompiendo lo que era el verdadero evangelio, porque ellos venían imponiendo lo que era la circuncisión, de lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Hemos estado hablando. Y eso querían ponerle a los gentiles. Ustedes ya aceptaron, así son cristianos, ¿verdad? Porque aceptaron a Cristo, pero ustedes necesitan circuncidarse, ustedes necesitan guardar la ley. ¿Cuáles son los dos puntos que le pusieron en el concilio de Jerusalén a los seguidores? ¿Alguien que lo recuerda? La observancia de la ley y la circuncisión. No, lo que le pusieron del concilio de Jerusalén a los cristianos gentiles. No, lo que tenían que hacer. Solo dos cosas. Acuérdese, por eso es bueno que nos me notas. La primera cosa que le dijeron, que no fornicaran. Y la segunda, que no comieran cosas sacrificadas a los ídolos. Dos cosas. La circuncisión era, eso no se lo estaban poniendo. Por eso no podemos caer en este tiempo, hermano. Hay mucho cristiano que está volviendo a la ley, que está yendo a los rudimentos de la ley. Y yo no digo que la ley sea mala. El apóstol Pablo no dice que la ley sea mala, pero la ley ya tuvo su tiempo. Ahora estamos bajo la ley ¿de qué? De la gracia. Entonces esta ley, hermano, la tenemos escrita no en tablas de piedra, sino que en las tablas de nuestros corazones. La ley prácticamente es para decirnos que somos pecadores. Entonces es buena porque nos enseña que necesitamos un Salvador, pero en sí no nos va a salvar. La ley no nos salva. Es lo que digo yo, la ley no nos salva. Hay otro punto importante también. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos sujetos a servidumbre bajo, estoy leyendo el último párrafo de la página 25. Dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Ese es el punto importante. Porque tenía que cumplir todo lo que los profetas habían dicho. Tenía que nacer en Judea, tenía que nacer de una mujer. Hermano, porque ahorita algunos laboratorios están haciendo gente. Y como está el mundo de cabeza. Entonces, ¿cuántas cosas? Todas las profecías que eran mesiánicas ya se cumplieron en Jesús. Entonces, ahorita lo único que nos queda a nosotros es aceptar ese... Y todo, acuérdense, todo esto es por fe. Todo es por fe. Si es que ahorita nosotros tenemos la oportunidad de poder conocer de verdad ese Jesús que nos salva, que nos redime, que nos limpia de todo pecado. Y Gálatas 2:16 dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que las obras de la ley nadie será justificado. Por la ley usted no va a ser justificado. ¿Sabe por qué? Porque si usted viola uno, usted dice, ya cumplí 9, que no solo son 9, son 10. Pero usted dice, muy creído usted, ya cumplí los 9, pero viola uno, dice que ya violó los otros 9. Entonces, por la ley, hermano, es imposible que podamos ser salvos. En Gálatas 2:21 dice, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Si realmente fuera por la ley, entonces, ¿qué caso tiene que Jesús hubiera muerto? Entonces, en Gálatas 3:11 ya le dice, ¿verdad? Y nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo va a vivir por la fe, hermano. Usted es justificado por la fe que tiene Jesús, no por las obras. Las obras dicen que cristianos somos, pero eso no nos salva. O sea que hay mucha gente que le puede decir, mire, yo soy tan bueno que yo no necesito a Cristo. ¿Se ha encontrado usted alguna persona que sea esa? Que diga así. ¿Y sabe de qué manera usted puede confrontarlo y decirle, ¿usted ha mentido alguna vez?
Estoy seguro que le va a decir que sí. ¿Usted ha engañado alguna vez? ¿Ha codiciado alguna vez? ¿Ha robado alguna vez? Y le dicen sí. Entonces esos pecados no se van a borrar así nomás por nomás. Alguien tiene que pagarlos. Y usted podrá decir, no, pero fue cuando era niño. No importa. Es pecado. Eso fue cuando era joven que no sabía. No importa, es pecado. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hasta que no vengamos y reconozcamos que el justo por la fe vivirá, de la fe en Cristo Jesús, el sacrificio que Cristo hizo, yo lo acepto por fe. Entonces, Pablo dice que nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Pero entre más peco, más se hace evidente la verdad acerca de mi condición de injusto. Yo estaba viendo un comentario, hermano. ¿Qué tal si nos pusiéramos a pasar una película de lo que hizo hoy, no ayer, ni pasado mañana, ni antier? Si hoy pasaran una película en nuestra vida de lo que pensamos, oiga, de lo que hicimos, de lo que se nos cruzó por la cabeza, lo pudiéramos poner aquí enfrente para que todos lo vieran. No. ¿Por qué no? No, porque hemos pecado. ¿Se da cuenta? Mire, hermano, esta es la realidad de la humanidad. Esta es la realidad mía. Yo no estoy hablando de terceras personas. Es la realidad nuestra cada día. Nosotros ofendemos a Dios, sino de pensamiento, de palabra o de acción, de pecados de omisión y pecados de comisión. Tal vez usted pecó omitiendo hacer lo bueno porque lo sabe. Tal vez usted pecó cometiendo pecado. Entonces, dígame, ¿quién se va a justificar? Si pasaran esa película, hermano, yo no quiero. Por eso ese canto que dice, en la intimidad, cuando nadie me ve, yo no sé si le puso atención usted al canto que cantamos al principio. Amén. Fue como un propósito que lo pusimos, hermano, porque es por la gracia del Señor. Yo le digo, tal vez puede ser que no hicimos muchas cosas malas, pero pudiéramos pasar la película de lo que hoy pensó, de lo que pasó por su mente. Creo que nos daría vergüenza, ¿verdad? Y nos sintiéramos incómodos de que la gente lo sepa. Pero usted sabe que todo eso está registrado y Dios tiene control de todo eso. Entonces, ante Dios, ¿cómo nos creemos o consideramos? ¿Limpios? Tal vez no tanto como otro, pero sí estamos en una necesidad constante del perdón de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hagamos conciencia entonces de que diariamente necesitamos venir ante la presencia del Señor. Ahora yo le pregunto, ¿qué pasa con la gente que tiene un año de no venir a la iglesia? Un año de no doblar sus rodillas ni pedir perdón. ¿Cómo puede imaginarse usted que está si no ha pedido perdón por sus pecados? ¿Qué tal si pudiéramos pasar la película? O toda su vida han estado O toda su vida. no reconociendo y no reconocen tristes. Y esa es la condición de mucha gente que dice que yo no necesito ir a la iglesia. Hermano, y ese es el peor error que tenemos muchas veces. Porque yo pienso que el hecho de no estar viniendo a la iglesia me da el hecho de hacer muchas cosas que yo sé perfectamente que no tengo que hacer. Porque el corazón se endurece, ya después ya no está... Corazón de piedra, ¿verdad? Y pienso que el hecho de que yo no estoy yendo a la iglesia, yo ya no tengo un privilegio, yo no tengo un cargo, me da la libertad de ir a hacer muchas cosas. Y la gente lo que va es de pique. Porque cada vez más se va volviendo más y más y más. Pero por eso es importante enseñar, pastor, que se tiene que hacer una relación personal con el Señor. Es una relación personal primeramente, luego también es importante congregarse y aprender la palabra del Señor, lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y precisamente por eso es que dice la palabra que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, porque ¿qué es lo que pasa? Si no vienen a la iglesia, que no me diga que va a estar escuchando mensajes. Es la decisión de la persona. Porque independientemente de si se tiene o no se tiene un cargo, es una relación personal que se tiene. La relación personalmente con Dios. Y el Señor le enseña a uno lo bueno y lo malo. Y fíjense que una cosa hermosa, hermana Eugenia decía eso, la relación es personal, hermano.
Fíjense que muchas veces uno está viendo que fulano de tal no hace esto, no hace el otro, y eso lo desmotiva a uno. Pero ¿sabe qué? En esta palabra lo que nos da a entender es que todos necesitamos y todos tenemos que orar unos por otros. Por eso no solo espere que el pastor es el que llame. Usted se dio cuenta que vino fulano de tal, hermano, ¿cómo está? Dios te bendiga, ya no te hemos visto. ¿Sí? Entonces, podemos hacerlo. ¿Porque qué? Somos hermanos. Si no nos pasa las de Caín, ¿verdad? Soy yo caso guarda a mi hermano. Si no viene él, que se pierda, que se vaya al infierno. Es una posición muy egoísta. Pero entonces, sí, es la relación personal, pero también nosotros tenemos que ayudarnos unos a otros. Es muy posible que tal vez en el caminar nos desanimamos. Yo me desanimo. Y me imagino que usted también. Pero el Señor nos da la fortaleza, Y ¿no? la Biblia nos insta que nosotros nos ayudamos unos a otros, dice, aún es cuando se acerque más ese día. Amén. Estamos en eso. Fíjese que tan importante que es la fe, mire hermano, que bueno, en Hebreos capítulo 11 está todo lo de la fe, pero en Gálatas 3, 6 al 7 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por haberle creído a Dios, Abraham no tenía ningún mandamiento, hermano. Abraham no tenía ningún mandamiento. Los mandamientos se le dieron a Moisés. Sin embargo, a Abraham se le fue contado la fe que le creyó a Dios como justicia. Porque no es fácil. Créame, que no es fácil. A Abraham se le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y estamos hablando de que Abraham era una persona muy rica. Él tenía muchos siervos, tenía mucho ganado, tenía familia. Y salir de ese lugar, lo que primero le hubiera dicho, Señor, ¿y a dónde voy? Otra cosa le hubiera dicho, ¿y qué voy a hacer con todo este ganado? ¿Hay pasto en el camino para ir? No estamos hablando de que fueron 10 kilómetros, hermano. Estamos hablando desde Ur de los Caldeos, desde Irak hasta prácticamente donde es actualmente todo lo que es el pueblo de Israel. Hay cosas, hermano, que tenemos que hacer nosotros, y es creerle a Dios. La única salvedad que nos hace. En conclusión, todos son culpables ante Dios. Todos somos culpables ante Dios. Reiteramos, todos somos salvos de la misma manera. Un judío no es más que un gentil. Como lo dijo el apóstol Pablo anteriormente, nuestra justicia tiene que ver con nuestra posición en Cristo y no con nuestra habilidad en guardar la ley. Que usted diga, como el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Pues si es cuestión de fariseo, yo soy fariseo de fariseos. Nadie puede venir a nosotros, un judío ortodoxo, como decir, yo guardo la ley, no como esto, no como el otro, pero tal vez hace otras cosas peores. Entonces, para nosotros, hermano, cristianos, para nosotros que somos conocedores del Señor, tenemos que reconocer nuestra condición, que todos somos pecadores. La verdad de las cosas es que todos hemos nacido en pecado y no nos dejan en nuestro propio criterio. Escogemos el pecado como estilo de vida. Ningún ser humano hace lo bueno por su cuenta. Amén. Dice la palabra que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si le damos la oportunidad a Dios, porque Dios puede poner el deseo, pero si usted no lo quiere hacer, respeta su libre albedrío. ¿Por qué, puede decir usted, por qué mucha gente conoce de Dios y sigue haciendo lo malo? Porque Él decide no obedecerle a Dios. Usted y yo tenemos algo que es muy propio de nosotros y es nuestra voluntad. La voluntad, hermano, es tan fuerte que Dios la respeta. Dios respeta su voluntad. Imagínense, si Dios la respeta, su voluntad, si Dios le pone el corazón venir a la iglesia y no viene, ¿quién soy yo para andarle diciendo, usted tiene que estar, usted va a venir por agradarme a mí, pero no por agradar a Dios? Entonces estamos mal, ¿verdad? Yo espero que la gente venga a la iglesia porque siente la necesidad, la convicción de venir, y a qué venimos. Pero eso tiene que ser, hermano, como dice tanto hermana Eugenia como hermana Gloria, es una situación personal. Podemos pensar que tenemos una buena vida y que lo que hacemos bien a nuestros semejantes, pero sin Cristo lo bueno que hacemos en realidad tiene motivos egoístas. Hacemos lo bueno tal vez
porque queremos que se nos dé crédito o nos sentimos mejor de nosotros mismos y se nos apacigua la conciencia por haber hecho otras cosas malas. Pero nuestro corazón continúa siendo pecador, enfermo y malvado. Ahí podemos entrar y ahí me quiero detener un poquito a que veamos prácticamente lo que son los versos. Yo quiero que usted vaya conmigo en lo que leímos en Romanos capítulo 3, versículo del 11 en adelante, para que podamos... Romanos 3. Y eso, no tengo el internet aquí. No está funcionando el internet en esta computadora. Aquí lo voy a con mi Biblia. Por eso, bueno, mire, Y del 11 no falla. Del 11 a 15 hay muchos salmos y también palabra de Isaías. Hay mucho. Por eso uno nos lleva al otro. En la Biblia de estudio usted puede ver cantidad de versos que nos llevan al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque está intercalada, está relacionada. Alguien que comience a leer el versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. ¿Verdad? ¿A qué se refiere? Lo vimos la semana pasada. Hermano, la gente en su naturaleza no quiere nada de Dios. Y esa es la verdad. En la naturaleza humana, nadie quiere buscar de Dios. Y ese es el problema. Porque la carne dice que tiene una lucha con el espíritu. Pero eso es constante, hermano. Es una constante todo el tiempo. Y yo le puedo decir que si nosotros nos pudiéramos pasar rayos X a nosotros mismos, nos pudiéramos dar cuenta que si Dios no pone eso, nosotros no lo podemos sentir, nada más por nuestra carne. También, hermanos, digamos que uno no sea cristiano, pero quiera uno entender la Biblia humanamente, con nuestra mente tan finita, tan pequeñita, no entendemos. Y por eso muchas veces dice, yo no quiero ni leer la Biblia porque no la entiendo. Y aún siendo cristiano, tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, porque hay muchas cosas que tenemos que entenderla por fe, no con el intelecto, sino con el corazón. Ahora, sí, si usted se da cuenta, por ejemplo, hay una cosa interesante, para mí, hay una cosa interesante aquí. Cuando dice que no hay quien entienda, ¿verdad? Y no hay quien busque. Por eso dice, no hay justo ni aún uno. Les leí el versículo la semana pasada, ¿verdad? Donde le dice Nicodemo a Jesús, maestro bueno. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? ¿Por qué me llaman bueno? Porque dice que bueno no hay ni aún uno. Y lo está diciendo Jesús. Solo Dios. Solo Dios. Hermano, es que en nuestra naturaleza no hay nada bueno. ¿Por qué cree usted que a veces uno sin querer está, tal vez, no ponerle mucha atención? Y usted se da cuenta que está haciendo cosas que no debería hacer. Y usted mismo se cacha y dice, ay, no tenía que hacer esto, lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque Dios ya le está poniendo en su espíritu que le redarguya de todo pecado. Pero es el Espíritu Santo, no es uno. Ahora viene el otro, dice, el 11, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Si Dios no pone el querer de buscar a Dios, no lo vamos a hacer por nuestra propia naturaleza. Amén. La naturaleza nuestra, hermano, es pecaminosa. Y en Gálatas 5, usted se puede dar cuenta. Gálatas 5, 16, 17, 18, usted puede darse cuenta cuál es nuestra naturaleza. En el verso 12 dice, todos se desviaron a una y se hicieron, ¿qué? Inútiles. La palabra inútil, hermano, se oye fuerte, pero inútil quiere decir que son inservibles. ¿Por qué? Para Dios ya no son útiles, porque no están haciendo lo que Dios quiere. Ahora, dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y entonces, ¿qué le podemos decir a la gente que se autojustifica con decir, yo no soy tan malo, yo no necesito de Dios? Con esa gente que dice, yo no necesito porque yo soy muy bueno. Si la misma Biblia dice que no. Entonces, yo, aunque me crea muy santo, no lo soy. No lo soy. En mi naturaleza no lo soy.
El versículo 13 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, venenos de áspides hay debajo de sus labios. Oiga esto, mire, cuando dice sepulcro abierto es su garganta. ¿Ha visto usted un sepulcro cuando está abierto? ¿Qué es lo que se ve? Los residuos de un muerto, ¿verdad? Es lo que se mira cuando hay un sepulcro abierto. Quiere decir que nosotros, sin Dios, cada vez que abrimos nuestra boca, no van a salir cosas tan agradables. Por eso es que muchas cosas que nosotros hacemos o hacíamos no tenían este control, no pasaban el control de calidad, ¿verdad? Ahora nuestra mente le pertenece al Señor y el Señor nos está renovando nuestra mentalidad. Y eso es lo que tenemos que decir. Hay un canto hermoso, no sé si usted le ha puesto atención, pero este canto lo hemos cantado otras veces, ahí está Jonathan, lo hemos cantado aquí, dice, renuévame Señor Jesús, ¿verdad? Es un canto tan hermoso, por eso tenemos que cantar con conocimiento, porque ¿qué dice el canto? Renuévame Señor Jesús, ¿qué dice? Ya no quiero ser igual. Porque hermano, las victorias de ayer no las podemos contar como que ayer fui buen cristiano, pero ¿qué pasó ahora? ¿Será que lo bueno que hice ayer me va a salvar de lo que hice ahora? ¿O será que eso bueno va a cubrir lo malo que estoy haciendo? Todos los días, hermano, tenemos que estar en constante aceptación de nuestra naturaleza. De último dice, ¿verdad? Cuando dice veneno de áspides, en esta palabra áspides, yo estaba buscando, áspides es una especie de víbora, una serpiente venenosa. Pero no especifica qué clase de serpiente, porque hay muchas clases de serpientes venenosas. Pero eso lo pudiéramos poner, ¿verdad? No todos los pecados son iguales. No toda la gente tiene las mismas maldades, hay otros más malos que otros. Pero ¿qué es lo que dice? Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Hermano, cuando nosotros no tenemos el control, como dice Santiago, que no podemos controlar nuestra lengua, ¿sabe qué es lo que está saliendo de nuestros labios? Veneno. Y usted sabe que el veneno es para matar. Por eso es que, hermano, yo le digo esto. Yo he tenido que batallar mucho con esto. Porque Claudia me decía, piensa antes de decir las cosas, piensa antes de hablar. Y al principio me molestaba, honestamente, ya sabe. Pero he aprendido. Mejor el silencio, hermano. Dice que hasta el necio pasa por sabio cuando se queda callado. Amén. Imagínense qué tremendo ese proverbio. Dice que hasta el necio pasa por sabio cuando se queda callado. ¿Qué me da a entender? Hermano, que no todo el tiempo es bueno estar hablando uno. Porque en el mucho hablar no falta pecado. Si usted no va a decir algo productivo, mejor quédese callado. Amén. Y sabe que esto es sabiduría pura, hermano. Esto, como dice Santiago, hermano, si el hombre que no ofende con palabra, dice que es perfecto en todo, pero todos fallamos. O sea que el libro de Santiago, hermano, nos confrontó en muchas maneras, ¿verdad? Y aquí vemos que realmente nuestra naturaleza, de acuerdo a Santiago y de acuerdo al apóstol Pablo, que no la podemos hacer. Ahora, el versículo 14 sigue hablando de la boca. Dice, su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Qué es lo que generalmente hacen las personas? Maldicen. Jesús dijo maldecir, ¿verdad que no? Él dijo, bendecir y no maldigáis. Porque cuando él le hablaba a los gentiles o le hablaba a sus discípulos, les decía, lo que dice el dicho, amarás a tu prójimo o amarás a tu amigo, pero odiarás a tu enemigo. Eso era un dicho muy común. Lo que no era común es lo que Cristo dijo, amarás a tu enemigo. Y hermano, ahí es donde comienza el desafío para nosotros. ¿Usted tiene el deseo de amar cuando una persona le ha hecho daño? Honestamente, como aquí, como entre nos. Es difícil. ¿Verdad que no? Porque eso solo requiere madurez espiritual y ponerse uno a entender a la gente. No es fácil, hermano. Ser cristiano es un desafío de a diario. Porque la mayoría lo que van a querer es maldecir.
pero no bendecir. Pero eso le dijo Jesús, eso lo hacen los paganos, eso lo hace la gente. ¿Qué diferencia tiene si nosotros hacemos lo mismo? ¿Qué pago vamos a tener nosotros entonces si estamos haciendo lo mismo? Ahora, interesante es donde dice que no solo de maldición y de amargura. Hay gente tan amarga que hablar con esas personas, usted se amarga también. La naturaleza, hermano, está hecha para que podamos convivir, compartir, hablar, pero hay gente con la que no se puede hablar. Estamos diciendo una cosa, al ratito están gritando y peleando. Y usted conoce tal vez muchas personas de esas, pero ¿sabe por qué es? Porque la naturaleza pecaminosa no está sujeta al Señor. En el versículo 15 dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. La gente mala dice que se acuesta pensando qué es lo que va a hacer mañana de malo. Y hay gente que se apresura, como diciendo, ya no hay las horas. De esto me acuerdo la vez pasada que vino esta persona que venía con ganas de matar a alguien. ¿Se recuerda? Un miércoles. Sí. ¿Por qué? Porque tenía prisa para venir a hacer el mal. Y hay gente, hermano, que la misma condición está. Ya el día de mañana dicen, mañana me voy a transear a fulano. Uy, me va a quedar cuánto de ganancia. ¿Por qué? Porque mucha gente, hermano, tal vez no está matando personas, pero sí espiritualmente también las matamos, porque estamos hablando de los labios también. Usted con los labios puede matar a muchas personas. Imagínense que esté una parejita bien bonita y de repente viene un chismoso a meter cizaña. ¿Y cuántos muertos o muertas han habido por la boca de una persona? Así que tengamos mucho cuidado, hermano, porque esa es la naturaleza nuestra. El 16 dice, quebranto y desventura hay en todos sus caminos. O sea que todos los caminos que haga el hombre malvado, va a haber maldad. El 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y usted pudiera decir, eso es en otro lugar. Aquí gracias a Dios que no pasa eso. ¿Verdad que todos los lugares están llenos de esta situación que estamos viviendo? Hermano, qué triste el punto que ha llegado la sociedad. Ahorita usted puede ir a cualquier lugar, de aquí a los Estados Unidos, de Europa o cualquier lugar, y usted va a ver como estándar que lo malo es tan común. Es común que la gente se esté matando, es común la violencia, es común que roben. Hace un tiempo yo fui a Denver, Colorado, y iba a ir a pagar para echar la gasolina, y me dijeron, no, primero tienes que echar la gasolina y después vienes a pagar. Pero yo voy de Los Ángeles a Colorado, es muy diferente. De la gasolinera se quedaría pobre, porque todos echarían gasolina y no pagaran. Dígame si sí o no. Entonces, todo es cuestión de cómo ha avanzado la maldad, y la Biblia dice, por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Antes tal vez le venían a pedir dinero a usted, fiado, pero como no le devolvieron y se volvieron enemigos, ahora ya no presta. Entonces, esa es la condición donde hemos llegado, hermano. No se confía de nadie. Como dice que uno por ahí dice, yo no desconfío de fulano de tal, desconfío del tiempo. Que para el caso es lo mismo. Estamos viviendo tanta violencia. Yo le pongo esto, hermano. Si una persona es capaz de matar a su propio hijo, ¿no será capaz de hacer otras cosas? ¿Verdad? Entonces, ¿a dónde hemos llegado? Donde ya la dignidad humana no tiene valor. No miro a mi prójimo como a la imagen de Dios, lo insulto, lo rebajo y hago tantas maldades. Eso prácticamente es la naturaleza humana. Aquí nos está describiendo lo que es la naturaleza humana. También dice el 17, y no reconocieron camino de paz. ¿Por qué? Porque, hermano, lo que menos quiere la gente es la paz. Hay gente que le encanta pelear. Y la guerra los entretiene, porque la guerra dice que es un buen negocio. Miren los países, la mayoría están en guerra. Aún en las autopistas, pastor, como han habido tiroteos porque se enojan, que porque le rebasan, que porque le pasan, y lo peor que hasta los hijos de uno han habido muertos. Han muerto por eso. ¿Sabe que este año, el año pasado, el 2020,
California, el primer lugar, oiga, ¿en qué país? El primer lugar en accidentes de auto. Mi hermano, yo varias veces cuando he ido de aquí, escapo que me maten. Varias veces. Porque pasan a una velocidad como usted no tiene idea. Van a 100, 110, 120. Usted va, aunque vaya a 80, usted va lento. Y le ponen las luces y tantas cosas. ¿Por qué es que mira usted todo eso? Porque la violencia es lo que está viendo la gente. El corazón de la gente está lleno de violencia y no quieren paz. El verso 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ninguno ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley se hizo para revelar qué es lo que es el pecado. La ley se hizo para que usted le diga: usted violó tal código, pero no le salva. Estos versículos nos dan a entender cuál es la condición de uno como humano. Y se da cuenta que no hay nada que le puede envidiar. Usted dice: uy, qué buena esa persona. Usted no está viendo los pensamientos. Cuando usted le van a vender algo, usted nunca está viendo. Si usted supiera, de verdad, si usted supiera lo que la gente está pensando y usted pudiera ver, estoy seguro que no hiciera muchas cosas que hizo el día de hoy o este año. ¿Por qué? Porque usted hubiera visto la intención con que le estaban haciendo las cosas. Sí, mi hermano. Pastor, por eso, ahorita que usted dijo eso, ese versículo, Marcos 10:18, yo lo estaba viendo por medio del estudio, donde dice que ninguno hay bueno, solo Dios. O sea, Solo que tenemos Dios. que tener cuidado cuando decimos: oh, esta persona es bien buena. No, la misma Biblia lo dice. Ahora mi pregunta para usted es: Jesucristo dijo, no hay ninguno bueno, solo Dios. Uh-huh. Pero Él lo dijo porque Él estaba en el cuerpo humano, porque Él era Dios. Bueno, ¿A qué se refiere eso? cuando dice él que no hay ni uno bueno, Coma, es, solo Dios. pues sí, porque hagamos la aclaración. Todo lo bueno que hagamos nosotros no es por iniciativa nuestra, sino que es de Dios, porque Dios es bueno. No, eso lo entiendo, pero ¿por qué dice solo Dios? Si Jesucristo lo estaba diciendo, Él era Dios también. Sí, pero yo le pongo esto. Él está diciendo: yo soy el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque él se presentaba como el Hijo de Dios. Entonces, no necesitaba decir como yo. Hubiera sonado muy arrogante tal vez y la gente no lo hubiera entendido, decir solo Dios, porque ellos conocían la ley. Y les estaba hablando a la gente que conocía la ley. Y es decir, cuando él decía: yo soy el Hijo de Dios, él estaba poniéndose en esa misma posición. Porque la misma Biblia dice que Jesús fue perfecto en todo, humano, pero sin pecado. Entonces, sí era bueno. Porque si Jesús lo estaba diciendo, quiere decir de que sí, era bueno. El no tener pecado lo hizo perfecto. Entonces, sí, y esto muchos salmos, hermano, muchos salmos. Si usted va a una Biblia de estudio, usted va a ver muchos salmos donde hablan de que lo bueno que es Dios, nuestra naturaleza en relación a Dios. Hay una cosa interesante, por aquí tenía unos datos para usted, que me gustó mucho esta parte. Una cosa interesante, ya en el versículo, vamos a ver, en el versículo 18, que le dijimos que no hay temor de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos decir que sucedió con nosotros? Por decirle, si dice, no hay temor de Dios delante de nuestros ojos, ¿cómo fue que para nosotros sí pudo ser? Porque alguien nos confrontó con la verdad y ahí nosotros nos dimos cuenta. ¿Verdad? Alguien nos reveló, alguien compartió con nosotros. Y esa precisamente es la responsabilidad que usted y yo tenemos de hablarle a la gente que no conoce del Señor. Mucha gente le va a decir: oh no, muchas gracias, yo tengo mi religión, pero siguen haciendo lo malo. Entonces, hermano, la religión no salva a nadie. Salva una relación con Dios. Lo que decía hermana Gloria. Entonces, nada más como para, nosotros podemos responder a esa persona que diga, bueno,
yo nací en un hogar cristiano y no necesité que nadie, no necesité de eso, porque yo nací en un hogar cristiano. Hermano, Dios mismo nos puso en ese hogar cristiano. Alguien pudiera decir, bueno, yo no he hecho tantas maldades porque yo crecí en un hogar cristiano. Pero ¿quién te puso en ese hogar cristiano? Entonces nos damos cuenta de que es mismo Dios el que pone el querer, nos ha puesto donde nacimos, donde hemos crecido, y no somos producto de la casualidad. Ya en el versículo 20, ¿verdad? Estuvimos diciendo, dejemos de admirar a los hombres porque nos volvemos idólatras. Hermano, este es un comentario del versículo 20. Dice, dejemos de admirar a los hombres porque nos volvemos idólatras. Si el hombre falla, la gente se decepciona. La Biblia con razón dice en Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, porque muchos siguen a tanta gente sin medir las consecuencias. Hermano, hay gente que está poniendo su fe ciega en alguien. No haga eso. Yo no lo que le esté diciendo, hermano, yo estoy supuesto, como líder, como pastor, estoy supuesto a darle el ejemplo a usted. Y espero darle un buen ejemplo. Pero, ¿qué pasó si un pastor falla? ¿Qué pasó si un apóstol, un profeta o un maestro falla? Usted no tiene por qué poner la mirada en eso. Por eso no es bueno poner en pedestales a los hombres. Sigamos las buenas costumbres. ¿Cómo decirle? Podemos seguir su buen ejemplo, pero no los idolatremos, no idolatremos a nadie, porque Dios también ve eso como idolatría, de que no vamos a volver ciegos de no ver lo que la gente esté haciendo mal. Sí, mi hermana. Estudiando este capítulo, hay una parte donde me hizo, como dicen, reaccionar, ¿verdad? Donde dice que cuando uno va ante un juez, el juez trata que la persona sea hallada inocente, pero cuando vamos delante del juez, que es Dios, automáticamente somos culpables. Somos culpables. Y digo, wow, es cierto. Y mire, ahorita vamos a hablar de lo que es la justificación. La justificación, hermano, es un concepto tan amplio, como no tiene idea. Dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, ya como los gentiles, como judíos, ya prácticamente esto nos pone a nosotros de decir, el judío ya sabe que los profetas ya saben la ley, pero también nosotros como gentiles, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hermano, si tenemos fe en Jesucristo, eso nos justifica. Usted no puede justificarse usted mismo. Lo que decía usted, hermana Eugenia, que ante Dios nosotros ya somos culpables. Desde el momento que usted diga, sí mentí una vez, pero fue una mentira casi sin querer, una mentira blanquita. Pero es mentira y no va a desaparecer. Ante Dios no va a desaparecer. El único que puede borrar todo pecado es el Señor. Entonces, ya en el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Podrá decir alguien, bueno, yo nunca he pecado? ¿Podrá que exista alguna persona que diga, yo no he pecado? Porque usted puede ver una persona muda, pero saber qué pensamientos pasan por su mente. Usted puede ver una persona sorda, pero no sabe lo que esa persona está pensando. El hecho de que nosotros no nos demos cuenta no quiere decir que no esté pasando cosas malas. Y es que, pastor, uno puede ver en los niños. Yo tenía este familiar y estaba mi niña, y mire que este familiar chiquito, pues era una niña, estaba como de 2, 3 años, y miró para todos lados y le jaló el pelo a mi hija. Y digo yo, y yo la estaba viendo por medio de la ventana, y yo, ¿esta niña? Y le pregunta quién fue, y ella no fue. De 2, 3 años, pastor. Ya lo traen, ¿no? O sea, está en uno. Ya está en la naturaleza humana. Es que se dice que los niños son crueles. ¿Ya? Los niños son crueles.
Uy, quítale un juguete, va a ver que hasta los mata por darle el juguete. Y casualmente el juguete, por el mismo juguete se pelean todos, ¿verdad? Y deja el juguete tirado el otro y ya tampoco él lo quiere. Esa es la naturaleza humana. Egoísta, peleoneros, berrinchudos, guerrilleros. Por eso este versículo, hermano, si algún versículo se va a memorizar usted, este es importante. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si usted va a evangelizar a una persona que dice que ya tiene su religión, usted dígale, la Biblia dice esto, póngalo que ella lo lea y que le diga, ¿qué dice en esta parte? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en paciencia los pecados pasados. Fíjese que viendo la gracia de Dios, ¿cómo la podemos poner? Y este es un comentario bonito que lo guardo para mí, lo estuvimos escuchando con Claudia. Un muchacho hizo un daño en una casa y lo llevan, lo capturan y lo llevan. Y de repente, cuando llega ahí, está presente, en el juzgado, adivinen quién estaba, su papá. Y dice, ay papi, ya me salvé de esta, porque como es mi papá, ¿no? Y él le dice, hiciste esto, te toca tanto. Y le dice, papi, pero yo soy tu hijo. Le dice, sí, pero es que yo estoy cumpliendo la ley. Amén. Y te toca tanto. Y le dijeron que tienes que pagar tanto o vas a la cárcel. Como juez, ¿verdad? Pero entonces, después, él se baja y se quita la ropa de juez y va y hace un cheque por la cantidad que el hijo debía y le paga los daños a la persona que le dañó su casa. Eso lo está haciendo como padre. Esa es la posición que Cristo tiene como juez y tiene como abogado. Hermano, ante Dios somos culpables, pero ante Dios, teniéndolo como nuestro abogado, Él paga. Él ya pagó en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué tal si el hijo dice, no, yo no quiero tu ayuda? ¿Qué pudiera decir usted de ese hijo? Que es un idiota, que le están perdonando, le están diciendo y quiere seguir él con la culpabilidad. Por eso es que mucha gente no se perdona ni ellos mismos, porque ellos piensan que no merezco el perdón. Pero eso es lo que nosotros muchas veces no logramos entender, cómo un Dios un juez justo puede perdonarnos. ¿Cómo ese Dios justo puede perdonarnos? Si es un juez justo, pero también es un abogado. Yo creo que eso también, bueno, al menos yo, que era católica, eso para mí fue muy difícil, pastor, de veras aceptar el perdón del Señor, porque estaba tan acostumbrada a la iglesia católica que cualquier cosita, y tantos Padres Nuestros y tantas Aves Marías, y yo lo rezaba hasta más, y de todos modos me sentía Por los mal. de mañana, decías, por los pecados. No, por eso, pero me sentía mal, o sea, no había paz. Por si hago unos mañana ya me aventé unos extra. Sí, ¿verdad? Es que la naturaleza, mire, y pensamos, y esos rudimentos, hermana, no pasaron, todavía están pasando. La gente piensa que con eso ya va a ser. Y con pagar, antes eran indulgencias. Por eso es que dice que el justo por la fe vivirá. Porque no es cuestión de que paguemos. Esto es gratis. La justificación, hermano, no es porque lo merezcamos, es porque Él es bueno. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Él dice que Él es nuestra propiciación. ¿A qué se refiere esto? En el arca del pacto, como manera de historia, en el arca del pacto tenía una cobertura, ¿verdad? Una tapadera. Ese era el propiciatorio, que en el propiciatorio estaban 2 querubines y los querubines tenían 6 alas, ¿verdad? Dice que con 2 se cubrían el rostro y con 2, pero esa figura de 2 querubines cubriéndose el rostro, uno volteando al otro, esta era lo que estaba en el propiciatorio. Lo que hacía el sacerdote, cuando entraba una vez al año,
rociaba la sangre de sacrificio, la rociaba sobre el propiciatorio, la tapadera del arca del pacto, porque era el lugar santísimo. Entonces, ¿qué es lo que representa? Para nosotros ya no hay arca del pacto, no se sabe ni dónde está. Pero ¿quién es nuestra propiciación? ¿Sobre quién va la sangre? Jesucristo. Esto está una figura del Antiguo Testamento que el apóstol Pablo está enseñándoles a ellos que para nosotros, como en el Antiguo Testamento, el propiciatorio estaba en el lugar santísimo y que cubría el arca del pacto. Entonces, para nosotros, la propiciación por nuestros pecados es Cristo. Es lo que le está diciendo aquí en el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Ha tenido el Señor paciencia con nosotros? Mucha, ¿verdad? No abusemos tampoco. Más de lo que... Sí, ¿verdad? Ahora, el verso 26 dice: con la mira de manifestar en este tiempo de justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica, que es de la fe de Jesús. Tres términos importantes aquí. Entonces quiero que, para make sure que todos estamos clarificados, justificación es un término legal. Cuando uno dice la persona es justificada, es prácticamente como que decir que nunca hizo lo que se le acusó. Eso es inocente completamente. Eso es lo que significa justificado. Que te pueden acusar de algo, pero se ha probado que no es verdad. Eso estás completamente limpio. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros, nos justificó. Todo lo que había ahí, ahorita está borrado. Okay. Ahora, muchos de nosotros padecemos de buscar carbon copies para poder que siempre quede grabado en nuestra memoria, pero para el Señor eso ya no existe. La redención es donde Él vino y pagó por nosotros. Nos redimió. Nos redimió. ¿Se acuerdan que el pastor ocupa mucho la ilustración del anillo que lo metió al pawn shop y después va y lleva el dinero para que se lo puedan regresar? Es lo mismo que está sucediendo allí. Por la muerte de Cristo somos redimidos, nos redimió, nos compró de regreso por lo que habíamos hecho en nuestro pasado también. Y aquí en la última, what's the word? Propiciación. Que acuérdense que en el Antiguo Testamento, cuando se hacía el sacrificio para limpiar los pecados del pueblo, se tenía que poner, se hacía todo en privado. Nadie podía entrar allí si no fuera porque se cayó el internet. No podía entrar allí si no fuera el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el único que podía entrar a ese lugar y se hacía todo en privado. Pero con la muerte de Cristo, el sacrificio se hizo en público, para que quedara obvio a todos nosotros que el sacrificio que Él hizo era para que todos nosotros fuéramos salvos. Y ya no hay necesidad de estar yendo constantemente a pedir por los pecados que ya se nos habían perdonado. No, está bien. Está bien así. Ahí, la clase la tenemos aquí. Después se va a pasar. Bueno, parte de lo que dice Claudia, la propiciación, ¿verdad? La justificación, la redención, hermanos, son términos que tenemos que entenderlos. La otra palabra que tenía es la justificación y la regeneración también que tenemos. Porque, hermano, al usted estar prácticamente justificado, usted está redimido, usted también está regenerado. Y la regeneración, hermano, comienza con nosotros entregar al Señor nuestra naturaleza y que vaya regenerando áreas de nuestra vida que tal vez con el tiempo, tal vez con no tomar en cuenta a Dios, se van degenerando. Pero cuando dice regenerando, quiere decir que se van poniendo mejores. Por eso un cristiano, entre más tiempo tiene que ser mejor, ¿verdad? Porque Dios nos va regenerando. Y la justificación
Hermano, la justificación no la podemos hacer nosotros mismos. Eso lo vimos, porque nos pudiéramos justificar con obras, pero no podemos. La pudiéramos hacer de muchas maneras, pero hermano, la justificación solo la hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario, de una vez y para siempre. El apóstol Pablo dice, hoy la redención también, como le decía, ¿verdad? La redención, hay alguien que pagó un precio por mí. Y si alguien pagó ese precio por mí, ¿de qué me jacto? Usted puede decir, si alguien pagó un precio por un esclavo, por decirlo así, y ese es el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo de un esclavo. Alguien va y dice, yo compré este esclavo. En la historia, se volvió a caer. En la historia, anteriormente, la esclavitud era muy común. Era muy común la esclavitud. ¿Qué era lo que pasaba? Una persona iba y compraba al esclavo. Era dueño del esclavo. No, el esclavo no tenía voluntad de hacer nada. Entonces, ¿a quién le pertenecía el esclavo? Al que lo compró. Y si Cristo nos compró, entonces nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Nosotros somos dueños de nada. Nosotros somos dueños, o Él es nuestro dueño. Por eso nosotros le pertenecemos a Él. Hay gente que dice, yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana. ¿Ha escuchado usted esta frase? Sí, pero no es cierto. Pero no es cierto, hermano. Nadie puede hacer eso. ¿Por qué? Porque este cuerpo no nos pertenece. Esto es prestado para mientras estamos aquí en la tierra. Es prestado. Si es que, por eso dice el otro versículo, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. El 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, también es Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y Él justificará por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aunque parezca como un trabalenguas, hermano, lo que está diciendo es que el que está en la ley, también la fe lo justifica. El que no estamos en la ley, la fe en Cristo nos justifica. No nos podemos sentir menos que otros, ni tampoco más que otros. Somos por la pura misericordia de Dios. Así que en su libro dice, los injustos no pueden heredar el reino de Dios, ¿verdad? Porque no se puede. El pecado nos separa de Dios. Hagan de cuenta que hay un abismo entre Dios y nosotros. Cristo lo podemos ver como un puente que nos une a nosotros con Dios. Y ese es el mediador. A manera de repaso. El punto B dice, debemos ser declarados justos. Pero ¿quién nos justifica? Como dijo Claudia, Cristo nos justifica, no por nuestra ley. Cada persona al creer que es justificada, continúa siendo declarado justos. Justificado es un término legal que significa hecho declarado justo. Este estado no puede ser obtenido por méritos propios, es un regalo gratis que se otorga totalmente sin costo por Dios, para que todo aquel que le invoque, por cada persona que confía en la provisión de Dios en Cristo y su promesa de salvación, Dios le liberta de la esclavitud del enemigo, ya que la muerte de Cristo fue el pago por el pecado por el ser humano. Y eso es asombroso, hermano. Dice la asombrosa gracia de Dios. Es un regalo. No se puede pagar. El propósito de Dios en la muerte de Cristo fue para demostrar su justicia. Dios había dejado los pecados anteriormente cometidos sin ser castigados. ¿Por qué Dios no castigó los pecados de antes? Dios anticipó, dice, su provisión para el pecado en la muerte de Cristo. Esta paciencia fue evidente en su asombrosa gracia. En 2 Pedro 3, 8 a 9 dice, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardancia, sino que es paciente para con vosotros,
no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y cuando entramos al arrepentimiento, hermano, es lo que Dios desea realmente como cristianos. No podemos gozar de la justificación, no podemos gozar de la redención, no podemos gozar de la vida plena si no nos arrepentimos de nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos que aceptar que necesitamos un Salvador. Tenemos que aceptar que Él es la única fuente para salvación. Sí, claro. Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Por gracia somos salvos. Eso, hermano, la gracia, créame lo que yo no lo entiendo, pero eso es lo que Él hizo por nosotros. Dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque les ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre, a quien ha designado, habiendo presentado pruebas de todos los hombres, a resucitarle de entre los muertos. Esto es a Jesús. Hechos 17, 30, 31. Dios ha hecho callar toda vanagloria humana, porque en su plan redentor el ser humano no puede hacer nada más que creer y confiar. Y en 1 Corintios 1:26 dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Lo vil y despreciado del mundo escogió Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. No podemos venir y decirle al Señor, Señor, de verdad, tú te sacaste la lotería conmigo, aprovéchate porque estoy al 2 por 1. Hermano, esto no es así. Hay gente que piensa que venir a la iglesia, ser cristiano, le hacemos un favor a Dios. Nosotros somos beneficiados con seguir al Señor. ¿Y qué dice también? Ambos, el judío y el gentil, necesitan acercarse a Dios por medio de la sangre de Cristo, o no acercarse del todo. No hay otro camino. Solo hay un camino para llegar a Dios, y es nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así es que con esto terminamos. Hermanos, no nos podemos justificar ante Dios, no podemos ser redimidos si no hay una rendición total de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El Señor quiere realmente cristianos. No quiere aquí esa gente superhéroe que se creen súper capaces. Tratemos de siempre depender, que seamos pobres de espíritu, que siempre dependamos del Señor y decir, Señor, yo quiero siempre que estés conmigo. Es una posición, hermano, lo mejor que podemos hacer. Porque el día de mañana vamos a necesitar la fortaleza del Señor. Porque tal vez hoy fallamos, pero necesitamos que el Señor nos ayude en este caminar cristiano. Amén. Hermana Eugenia. Acerca de lo que habló la hermana hermana Claudia, del concilio de que dijo que no fornicar y no comer cosas contaminadas, ¿está en Romanos dónde? No, Hechos. Oh, sí, pero... Está en Hechos. Oh. Le busco la cita después. No, yo lo tengo, 15:20, pero es que yo creí que estaba en Romanos. No, estaba en Hechos. No me acordaba de eso. No, estaba en Hechos, porque lo leímos en Corintios también, pero él está haciendo nada más como repasando lo que se dijo en Hechos, de que eran los únicos dos requisitos. No andar en fornicación y no comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, hermano, creo que si hay alguna pregunta, créame que esto es bien el básico. Es importante que entendamos la salvación, que es un regalo hermoso. El día que entendamos cuál es la salvación, hermano, créanme que vamos a estar queriendo estar en la iglesia todo el tiempo. Si entendemos esto, porque realmente, qué mejor que estar en la casa del Señor.